Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 5 de Fanland Ru 1 de 4 basados en el libro. Parece que estás de buen humor, dijo una voz familiar. Shervik levantó la mirada y vio a Fanla al otro lado bebiendo un batido de leche y le dijo, entonces, ¿por qué viniste a mi mesa? Estaba aquí tratando a un miembro de la línea de código. ¿Por qué estás tú aquí? Vine a saludar a un amigo, respondió Sherk muy naturalmente. Ya sabía qué tipo de amigo sería el que vino a saludar. Por otro lado, era cierto que Fanla había venido a tratar al miembro de la línea de código bajo su responsabilidad. Lo había llevado a comer al buffet de la universidad y cuando estaba a punto de irse, vio un chico de pelo largo que entraba. Así que se sentó y esperó. Luego de ver que Sherbeck había recogido el vaso de leche, se volvió y recogió él mismo el vaso de leche que había pedido para llevar a casa y fue a sentarse frente a Sherbeck. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Preguntó Fanla. He estado practicando takraw, respondió Sherk. Oh, ¿qué día es la competencia? La semana que viene, pero el partido de baloncesto será pasado mañana, explicó Sherbeck y luego preguntó, ¿jugarás baloncesto y tenis? Mañana es la competencia de tenis, respondió Fanla. Oh, ven a verme, dijo Fanla, mientras tomaba el vaso de té con leche de Sherbeck y lo probaba, pero no le gustó y volvió a deslizar el vaso hacia la posición anterior frente a Sherbeck. ¿A qué hora? Preguntó Sherbeck mientras sumergía el pan dentro de la leche fresca que había pedido y lo llevaba a su boca para comerlo. A las 5:30 de la tarde, respondió Fanla y agregó preguntando, ¿a esa hora ya terminaron tus clases? Sí, a esa hora deben de haber terminado las clases, pero no estoy seguro de que pueda ir a verte, pues debo ir a ver a unos amigos que practican fútbol para la próxima competencia, explicó Sheriff. Se escuchó un sonido gutural al tiempo que Fan la tiraba de la mano blanca que estaba metiendo el pan en su boca y la llevó a su propia boca. Tus manos luego apestarán, dijo Fanla. Y Sherbeck respondió sin importancia. Bueno, solo me dio un tenedor. Habló Shrek de una realidad evidente y agregó, no sé qué le pasa a la tienda, que te den uno solo es algo confuso. Entonces, ¿por qué veniste a comer a esta tienda? Preguntó Fanla. La tienda en la que están sentados es un sitio combinado en azul y amarillo brillante. Pareciera que son patitos tomando leche. Me gusta el lugar y conozco al dueño, aunque hoy no pudo ver a Bill Meek porque está cuidando a su novia, explicó Sherbet. Bill Meek es un apuesto farmacéutico dueño de la tienda que esta vez fue reemplazado por un trabajador de ojos grandes que mantiene el ceño fruncido y es de piel blanca, igual de atractivo que el anterior. Es un estudiante de ingeniería, ¿lo sabías? Es lindo, por lo general conozco a todos, dijo Fan La, dedicándole una cálida sonrisa a Jin Yuak. Y es que resulta que ambos solían hablar superficialmente el semestre anterior, pues las asignaturas obligatorias de ese semestre, ambas facultades, la de Fanla y Jin, las tomaron juntas. Puedes llevártelo, dijo Sherbeck tanteando el terreno y las próximas palabras de Fanla. No puedo llevármelo, es demasiado boca de perro y eso me resulta molesto. Ja, 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 aseguró Fanla, sonriendo y de inmediato agregó, creo que lo mejor es llevarte a ti. ¿Quién te dijo que me puedes tomar, dijo Shrek riéndose suavemente, mientras con sus manos tomaba el vaso de leche que había comprado Fanla para llevarse a casa, y luego lo chupó mientras sus sensuales ojos se posaban en los ojos de la alumna de cuarto año de la Facultad de Ingeniería, y cuando terminó de probarlo dijo, está delicioso. Porque el que lo pidió también está delicioso, se alabó a sí mismo Fanla sabiendo que enseguida Sherwick protestaría y lo maldecería. Narcisista, refunfuñó Sherk, sonriendo y poniendo los ojos en blanco ante el autocumplido de Fanla. ¿Te gustaría ir al nido de ratas conmigo de nuevo? Preguntó Fanla, refiriéndose a la habitación de quinto piso a la que habían ido la primera vez. Y Sherk respondió con otra pregunta. ¿De quién es esa habitación? Siempre está como si nadie viviera ahí.